Por favor, me avisan si se ve mi pantalla. Sí se ve, profesora. Ya, excelente. A ver, voy a retirar para no tener problemas con el internet. Ya. Bueno, he recopilado una serie de antecedentes sobre el tema del concreto y justamente me quise enfocar, ¿no? Hoy por hoy en el concreto como un sistema, ¿no? Así como tenemos en nuestro cuerpo humano, ¿no? El sistema digestivo, el sistema circulatorio, pues el concreto, que es el segundo material más importante después del agua, es el material que siempre nos va a acompañar en las edificaciones, nos va a acompañar en obras de infraestructura grande, en obras de minería, industriales, etcétera. Y obviamente hay que considerarlo como un sistema y tomar muy buenas decisiones desde los materiales que vamos a usar, los procesos, respetar aquellos procesos que creo que hay un audio encendido, me parece. Ya. Entonces, los procesos y procesos. No hay mucho que ver, pero... Se la apagó la ingeniera. Hay alguien que está también con audio. Sí, yo lo silencio a los demás, no se preocupe. Ya, ok, gracias. Ya. Entonces, en el curso de tecnología del concreto, ¿no? No solamente estudiamos pues la granulometría, sino cuando me refiero al proceso, el proceso del concreto en su estado fresco y en su estado endurecido. Obviamente, el diseño tradicional, pero hay que considerar también variables, ahí viene la famosa palabrita variabilidad, cuando usamos concretos, por ejemplo, un muro pantalla que a los 3 días por el mortero le echa de cemento que echamos al bulbo del anclaje y que tenemos que tensar, someterlo a un esfuerzo, el muro para que no se resquebraje, no se agriete, no se fisure con la presión de la gata hidráulica, pues también tiene que tener una resistencia a los 3 días de 210. Y ahí es donde viene de preparar un concreto con el agregado grueso, el agregado fino, el agua, ¿no? El cemento, los famosos adicionados, que son los aditivos, ¿no? Entonces, hay que asumir, hay que revisar, hay que analizar y tomar en consideración el proceso desde el diseño de mezcla, el proceso desde su transporte, el proceso del concreto que yo necesito según sea la obra. ¿Y por qué les cuento esto? No, me invita a la reflexión. Este año, en una de las obras que trabajé, tuvimos que reforzar 3 sótanos. Por ética no voy a contar el caso, no voy a mencionar, ¿no? Empresas, nada, porque no hay que mencionar eso, sino mencionar ese ejemplo de que suele pasar, ¿no? En los equipos de obra y también en las concreteras, que ahora en el Perú creo que hay más de 60, en Lima, ¿no? Y bueno, contemos las de provincia. Entonces, una buena granulometría, acuérdense que el concreto, su resistencia es por el agregado grueso, el cemento es un aglomerante. ¿Y qué pasó para un resumen, no? Se vacían los elementos verticales, horizontales, el concreto que mandan los planos, las especificaciones, pero resulta que a los 7 días no cumplía con los parámetros, ¿no? El 65% del F'(C) no lo cubría. Llega a 28 días, peor, no llegaba a la resistencia requerida los 28. Y
Y eso es gravísimo. ¿Y gravísimo en qué, no? Estructuralmente, acordándonos de nuestro curso de concreto armado, pues en los elementos verticales, que son los que transfieren todas las cargas, los que resisten hacia los cimientos, y los cimientos, no los zapatos. Si yo no tengo buenos zapatos, no voy a caminar bien. Si yo no tengo buenos cimientos, no voy a tener un buen cimiento, pues esa estructura no, no va a soportar ni tener la funcionalidad para que fue diseñado. Entonces, tuvimos que hacer construyendo, como un top-down, construyendo el edificio, que es un edificio alto, trabajar un reforzamiento, ¿no? Obviamente con todas las consideraciones, rediseños, etcétera, pruebas, hicimos pruebas, las diamantinas, también se hizo ultrasonido, anyway. Entonces, a lo que les invito a reflexionar, y quise tocar esto porque hoy por hoy la parte operativa de obras la maneja la gente joven. Y yo creo en la juventud, yo me lleno de la energía de la juventud, pero algo que le voy a pedir a la juventud, y voy a comenzar con esta exposición, es que estudiamos ingeniería para resolver problemas, no digo que nunca se presenten, pero revisemos, revisemos, bastante control y seguimiento, que eso es lo que, ese punto es hacia donde yo como profesional, como docente, es ahora donde más me estoy enfocando, a que las personas, mis equipos de trabajo, mis alumnos, los trato de sensibilizar de que debemos controlar, hacer seguimiento, leer, revisar, y voy a incidir en eso. Me he dado cuenta que eso es un punto que tenemos que trabajar, ¿no? Los que ya tenemos cierta experiencia, que no digo que no cometamos errores, también los cometemos, pero en cosas que son importantes y que van a jugar. Es como si yo le pusiera una medicina que no es al paciente, ¿no? Entonces, tengo que poner el concreto que es, con el proceso que debe ser y para qué va a funcionar y por qué va a funcionar. ¿Ok? Entonces, comienzo con esto, por eso toqué ese tema y los invito pues a sensibilizarse, a sensibilizar a los demás, a reflexionar. Y una de las misiones del ACI, del Instituto Americano de Concreto, es justamente eso, ¿no? Normalizar las buenas prácticas. Un poco vamos a tocar a grandes rasgos el concreto como sistema, los materiales, que ya sabemos de qué se componen, justo acá de un laboratorio acá, ¿no? El agua, el agregado grueso, la arena gruesa, ¿no? El cemento que no se ve, ¿no? Los variables que afectan su desempeño, un proceso de producción, que solo lo voy a tocar, indicadores de calidad, el desempeño en obra, y me voy a ahondar en las buenas prácticas, ¿no? Y lo que se está haciendo ahora. Bueno, el concreto como sistema, ¿no? Para la preparación del concreto es importante el cemento, y para la fabricación del cemento el principal componente es el clínker. Este material se produce a partir de materias primas naturales como la caliza, la arcilla, que se muelen, se homogenizan y se introducen. Al final el cemento sabemos que va a ser el que pegue todos los demás ingredientes. Por lo tanto, el cemento es un producto esencial, que cubre las necesidades de la sociedad proporcionando viviendas seguras, confortables e infraestructuras modernas y fiables. Es el anclaje, el engranaje del inicio de todo este sistema, ¿no? De fabricación de un producto de concreto, la suma de diferentes productos. Aquí tenemos una vista microscópica del cemento, es así como se ve, ¿no? Ahora, el clínker, ¿no? Si bien el clínker va a hacer que el cemento, ¿no? le dé fortaleza en las resistencias iniciales del cemento, en las resistencias tardías, ¿no? En su fraguado inicial, en su estado fresco, hasta llegar al concreto endurecido.
¿no? Pero es un proceso lento. Pero a pesar de ser lento, y cuando se prepara, chicos, si yo voy a usar concreto de una concretera, bien claro dice su guía, ¿no? El concreto va a durar 2 horas y media, no más. Y de ahí parto, ¿no? Si yo sé que es un concreto, hay todo un sistema, un proceso para que llegue ese material que es del día a día, que se puede malograr, no tiene fecha de caducidad. Sí la tiene. At the moment. Después de esos 2.5 horas, ese concreto ya perdió su trabajabilidad y obviamente no va a servir. Y podemos arriesgar el producto final. ¿Ok? Por lo tanto, el cemento juega un papel clave en nuestras vidas, es un material básico para la construcción de viviendas, de carreteras, de toda la infraestructura, y conocerlo es un polvo inorgánico, ¿no? Finamente molido, como lo muestro en esta figura, y es, si bien no es el componente que le da la fortaleza, la resistencia al concreto, pero es el componente que le da esa trabajabilidad con el agua, con la relación agua-cemento, la pasta de fragua, y sabemos que va a llegar un momento que se va a endurecer. Es el ligante, ¿ok? Y como lo mencioné al principio, pues el concreto es la segunda sustancia más consumida en la Tierra, después del agua, y es un producto esencial e irreemplazable para la construcción. Es un material muy positivo para la eficiencia energética y tiene una probada resistencia al fuego. En relación con la lucha del cambio climático, el hormigón ofrece, o el concreto, además, soluciones para la prevención de inundaciones y otras situaciones adversas al clima, como lo hemos visto. Por eso, para puentes, para piques, para muros de sostenimiento, ahí está nuestro amado concreto. ¿Ok? ¿De qué se compone siempre? Agua, agregados, aditivos y el cemento como principal. ¿Cuál es la dosificación? En la dosificación, dependiendo el F'C, pues vamos a tener los componentes de concreto y las proporciones, que ustedes muy bien lo saben en su tecnología del concreto, en el diseño de mezcla. El mezclado es muy importante, pero así como el mezclado es importante, respetando toda la combinación, la mezcla de los materiales que los componen, el transporte también es importante. El transporte, así lo hago en una mezcladora. Yo siempre cuento que yo pensé que 4 columnas de concreto de 50 por 60 se vaciaban en 2 días, ¿no? Eso a pie, a nivel cero, en Lima, pero en un socavón es distinto. Me acuerdo mucho con la ingeniera Ana Torre, que me ayudó en el diseño. Tuve que usar un cemento especial por la humedad que hay en un socavón. Y bueno, transportar mi concreto desde la zona del nivel cero, hacer todo una línea de trabajo para que pueda el concreto caer, pues no, no puede caer de forma vertical, tiene que haber una caidita, ¿no? A 45 grados, que no pierda su trabajabilidad y que tampoco conlleve a que se separen los materiales y que el agua pues quede y que solamente baje el agregado grueso, ¿no? Va a ocurrir si no segregación. A eso me refiero al transporte. Y en el tema, al hacerlo con un Carmix o una mezcladora, pero al hacerlo o al comprar concreto premezclado, los mixer en sus tolvas están en constante movimiento. Por eso es muy importante controlar las frecuencias desde que sale ese mixer, ¿no? Cuando ya la mezcla está hecha, y respetar ese tiempo, ¿no? Y respetar las frecuencias con las que se piden. Como dato, acá en Lima, ¿no? Por el tráfico que tenemos, para verticales, una placa, entre mixer y mixer hay que pedir entre 1 hora, 45 minutos, 1 hora, y si estoy muy alejada, 1 hora y media entre traslape de mixers, y para losas sí, 15 a 30 minutos, por el tráfico sobre todo que hay.
El tema del vibrado también es importante, ¿no? El vibrado, si yo solo vacío y no vibro para que se acomode el concreto entre capa y capa en verticales, entre todo el vaciado, entre vigas y losas, pues no voy a lograr la homogeneidad y voy a incurrir en este tipo de no conformidades o observaciones, ¿ok? Como segregación, cangrejeras. Y el curado es muy importante. Hoy día oía una jefe de calidad de mi trabajo y decía, claro, pues no, sacan las probetas, se lleva a un laboratorio, en el laboratorio está en condiciones óptimas, ¿no? Para esperar a los 7 días, 28 días y romperlo, ¿no? Pero en las obras, ¿cómo están esas probetas? Hay que fijarnos que estén pues en agua potable, que tengan sus 3 gramitos de cal, ¿no? Por cada 5 litros. ¿Para qué? Para que estén curadas adecuadamente y podamos revisar que la resistencia, pues poder hacer la comparación, ¿no? Entonces, y tomar la decisión que llegó a la resistencia y desencofrar, ¿no? El proceso en el concreto armado, ¿no? Entonces, la dosificación que empieza en los laboratorios, la dosificación que empiece en obras donde no voy a tener un laboratorio o alguien que me... Pero yo como ingeniero tengo que acordarme de mis proporciones, mi diseñito, hacerlo bien. El mezclado, importante, ¿no? Cuántos minutos de mezclado y que quede homogénea la mezcla, como hacer un pastel. Y el transporte del concreto. El transporte hasta que llegue al punto. Y el punto no es el ingreso de una obra, el punto es el elemento que voy a vaciar, sea un cimiento, una zapata, una vertical, un muro de contención, una losa, una viga, etc. Y obviamente el vibrado para acomodar y homogeneizar la mezcla y el curado, importantísimo, ya en su estado endurecido. Acuérdense, estado fresco, estado endurecido. ¿Qué variables nos afectan el desempeño? Fuera de no seguir el proceso, el tiempo de colocación y las fallas típicas. Empezando segregación cangrejeras. ¿Por qué quiero hablar del tiempo de colocación? Ya les he explicado. No puede ser que en una obra, y ahora con los software, ¿no? Con los seguimientos que hay, en eso ayuda la tecnología. Oye, ¿por qué el MISER estuvo parado 3 horas, 3 horas y media? Y encima que pierde la trabajabilidad, obviamente hay un costo, hay una responsabilidad y a veces se regula con agua. Yo soy enemiga de eso. Yo sé que se puede. Le echan aditivos, le echan fibras y el agua, ¿no? 15 litros por cubo. Hay un procedimiento. Yo soy enemiga, chicos. Y yo no, nunca se los aconsejaría. Y no se los aconsejo. Porque no sabemos si lo hacemos mal y ese elemento que se vacía con esa regulación va a quedar bien. No se los recomiendo, no lo hagan. Prefiero botar ese concreto, no vaciar, hacer un corte estructuralmente permitido y, y vaciar al día siguiente. Eso es lo que yo prefiero hacer y siempre lo he hecho. Y es lo que generalmente yo recomiendo y sugiero para que lo hagan, porque después traen consecuencias. No voy a contar muchas consecuencias que se han tenido cuando se toman malas decisiones, pero sí lo que hay que hacer, si ya las sabemos, ya las conocemos, mejor evitarlo. Y por eso, eh, como personas que nos gusta investigar del concreto, pues tomemos las mejores decisiones y evitemos las fallas típicas, que las vamos a ver más adelante. Los indicadores de calidad importantes son el asentamiento. El asentamiento, ya sabemos, con el cono de Abrams, en los laboratorios también lo hemos practicado, ¿no? Respetar los slabs que se piden. La norma, la ACI habla entre 3 y 4 pulgadas, pero acuérdense que con los adicionados, con los diseños, usando los superplastificantes, ¿no? Los plastificantes, podemos pedir concretos de mayor slam que le den trabajabilidad hasta donde tenga que llegar el concreto.
como en los edificios altos, ¿no? Yo no puedo pedir un slam de 4 pulgadas para vaciar verticales del piso 15. Tiene que ser un agregado un poco más fino, no de 1 pulgada, que es la piedra 57, la nomenclatura, sino un agregado de piedra 67, ¿no? Piedra media. Y muchas veces, si son edificios más altos, bajarle un poco más a la piedra y el slam subirlo, ¿no? Un slam de 6, de 8, hasta de 10, cuando son edificios súper altísimos. Porque una cosa es el slam a pie de obra, que eso hace un mes me invitaron a una obra de una inmobiliaria y tenían ese problema y se les atoraba en la bomba. Y yo les digo, ¿qué concreto están pidiendo? Y construye edificios altos esta inmobiliaria. Y me dice, ingeniera Paula, concreto de 4 a 6, pero pedimos a 6, porque si pedimos de 6 a 8 sale, pero una cosa es medir el slam aquí a pie de obra y otra cosa es medir en el sitio donde vas a vaciar. Haz la prueba, ya, toma aquí y toma arriba. Toma ahí en el piso 12, 15. Y de verdad que, chicos, no sale igual. Porque toda esa montante, esa tubería, el calor mismo, la termodinámica, como digo, la fricción del concreto, el concreto sale calientito. Todo ese calor, la termodinámica, hace que el concreto pues vaya perdiendo agua. Y obviamente, si llega ahí un concreto con slam de 8, arriba va a llegar con 6, que es trabajable. Por lo tanto, yo tengo que pedir un slam con restricción de 8 pulgadas si estoy en un piso 15. ¿Qué significa con restricción? Que me tienes que dar mi concreto de 8 pulgadas, porque sé que cuando suben por la tubería va a bajar a 7, 7 y medio, 6, en algunos casos, y por la espera. Esas cosas también hay que saber manejarlas para obtener buenas obras, para evitarnos dolores de cabeza y evitar fallas. Ingeniera, ¿va a afectar la resistencia al slam? Por eso lo puse ahí. No, no va a afectar la resistencia. La resistencia, si pediste 280, 350, si pediste 500 kilos, alta resistencia, no va a afectar. Lo que te tiene que trabajar cuando tú vas a incorporar un adicionado es la relación agua-cemento para que el concreto sea más fluido. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Y por qué hablo de desempeño en obra? El desempeño en obra es la durabilidad. Y para que un concreto sea durable, hay que hacer un buen vaciado de concreto. Hay que saber pedir ese concreto. Y hay que evitar la fisuración. Hay que evitar las grietas. Hay que evitar, no voy a decir las fisuras, porque de por sí el concreto es un material noble y por algún lado tiene que fisurarse, pero fisuras microscópicas, pues, una hebra de un cabello, pero no grietas, porque si no, estamos haciendo algo mal. Por eso es que las cangrejeras se reparan. Por eso es que la segregación también hay que picar, limpiar y morterito para que quede bien. Pero un mortero de alta resistencia. Y los indicadores de calidad siguen siendo el asentamiento y resistencia. Resistencia porque a los 7 días tiene que llegar al 65%, según la norma, ¿no? La E060, el ACI 316. Y luego, si pedí slam, la trabajabilidad, pues, ¿no? De 6 a 8, entre esos rangos tengo que controlar. Y los tiempos. Pero sobre todo, asentamiento y resistencia. Buenas prácticas, a eso me voy a ir. Allí está el ingeniero Antonio Blanco Blasco, estructural. Ahí está el ingeniero Egachi, nuestro actual presidente. La estructura es la parte más importante de toda construcción. Es el esqueleto que soporta todos los demás sistemas. Todos. Y por ende yo lo tengo que tratar bonito. No puedo poner un tubo de 4 en una columna de concreto. Lo han hecho, por eso lo nombro. Y obviamente se ha dado la corrección. Hay que saber cómo se colocan los tubos eléctricos. Hay que saber cómo voy a picar. Hay que saber cómo voy a hacer un pase en una viga. Si me olvidé.
Y si no me he olvidado, compatibilizo y dejo bien los pases, ¿no? Los famosos tecnopor, cajuelas, etc. No hay construcción sin estructura. No hay arquitectura sin estructura. Los arquitectos dibujan lindo. Sí, dibujan lindo. Pero ¿saben una cosa? Como me decía el ingeniero, yo he trabajado muchos años con el ingeniero Antonio Blanco Blasco. Inclusive cuando se da por, en el año 2012, 2013, hacer edificios con losas postensadas, adheridas. ¿Y por qué trabajé con él? Porque yo tuve la oportunidad de irme a Chile y conocer el sistema. En Chile usaban mucho las losas postensadas para oficinas y acá no, pues no, acá solo eran para los puentes. Y trabajé ahí de la mano con él, ¿no? Me acuerdo que nos encontrábamos en el ascensor y él me decía, Paula, tú sabes construir, pero yo nunca he diseñado con postenzado. Inge, pero yo he traído toda la info, le decía. Así que manos a la obra nomás, sí, pues manos a la obra, me acuerdo, ¿no? Y cuando yo empezaba a ser residente en obras importantes en Cerros de Camacho, acá en Lima, en Surco, un día me encontró picando, me olvidé de un pase de aire acondicionado, viviendas de lujo, y me encontró picando una viga. No seas salvaje, me dijo el ingeniero. Pobre viga, ya la mataste a la viga. Es que a veces cometemos errores y yo les estoy contando mis errores. Entonces, hay que compatibilizar, hay que evitar. Y él decía, pues no hay construcción sin estructura, no hay arquitectura sin estructura. Y obviamente todos los demás sistemas. Entonces, por eso lo menciono. Una reflexión, ningún material es durable o no durable por sí mismo. Es su interacción con el medio ambiente que lo rodea durante su vida de servicio la que determina su durabilidad. Si voy a construir con concreto hacia el mar con un montón de sulfatos, tengo que usar otro tipo de cemento. Ya les dije, en la mina usé un cemento, ¿no? Con puzolanas, ¿no? Para resistir la humedad, etc. Buena inspección a la hora de construir. La inspección es importante. Si yo no hago una buena inspección, no voy a poder lograr una buena edificación, una buena infraestructura, los mejores materiales. Hoy día tuve justo en mi trabajo una reunión de operaciones, ¿no? Y la jefa central de calidad decía, todos somos calidad y todos tenemos que revisar los materiales. No puede decir, a veces solemos contestar, ¿no? Que lo revise calidad. No, a los que se quieran dedicar a calidad, tenemos que sensibilizar, y ahora que he hecho una tesis sobre calidad, sobre la ISO 9001, calidad somos todos, así como hablamos, ¿no? Seguridad somos todos, pero que no se quede en eso, en el cliché. Revisemos, veamos que nuestro material, la caducidad, cómo está almacenado, cómo lo vamos a usar, de qué cantera viene mi concreto, de qué cantera viene mi arena fina. Ahora ya existen los morteros preparados, pero igual esos morteros, pedir los certificados, ¿no? Y lo otro, inspeccionar, lo que les decía, ¿no? Controlar. La durabilidad, ¿qué cosa es? La he mencionado, ¿no? Como un indicador de desempeño del concreto. Pues la durabilidad es la capacidad de mantener la utilidad de un producto, componente, ensamble, construcción durante un periodo de tiempo. Se diseña para 50 años, a más. Es la capacidad de servicio de una estructura para realizar las funciones para las que fue diseñada y construida y estar al mismo tiempo expuesta al entorno. Por lo tanto, también, dependiendo dónde estoy, dependiendo la estructura, tengo que saber qué concreto pedir. El concreto
para hablar de buenas prácticas, yo tengo que saber que el concreto se deteriora. Y más si construyo mal, si lo uso mal, si lo pido mal y si no le hago seguimiento. Y cuando yo tengo que evaluar un concreto que ha sufrido deterioro, existen un montón de técnicas. Ya les conté, comencé esta charla contándoles mi experiencia, ¿no? Hicimos un montón de exámenes, ensayos no destructivos, destructivos, ¿no? La extracción de núcleos, que es la diamantina, y obviamente el laboratorio. Y por eso lo quise mencionar. ¿Cuáles son los síntomas de ese deterioro? Antes de hablarles de buenas prácticas, los agrietamientos, el escamado, la desintegración y la erosión. Patrón de agrietamiento. Este es un pavimento, miren esas grietas. Contracción restringida, ¿no? No hay por dónde el concreto pueda fisurarse y obviamente se craquela, ¿no? Como un craquelado de fisuras. Conocemos las tarjetitas para medir las fisuras y las grietas. ¿Qué es el scaling? El scaling es la pérdida de escamas. Un concreto mal vaciado, generalmente lo he visto en pavimentos, y se va descamando unas laminillas. Ese fragmento, usualmente en forma de laminilla, se desprende de la masa de concreto por expansión y arrastre por agua y también por erosión. Esto es una foto antigua, pero ahí está el escamado, ¿no? Un mal vaciado, miren, un mal vaciado de concreto. Con el tiempo, no es que suceda, lo vacío hoy día y ya, con el tiempo, acuérdense que hacemos estructuras para 50 años. Esta foto, que es del año 1982, a los 6 años sucedió esto, en ese pavimento. Escamas severas, miren. La desintegración, la reducción de fragmentos pequeños y posteriormente partículas de concreto endurecido, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Ya, ahora sí, y le bajo su volumencito. Ya. La desintegración, ¿no? Miren, miren este concreto. No es una roca, es un pavimento de concreto, ¿no? Se compactó bien el suelo, se vació sin juntas y con los años se ha deteriorado. Distorsión, cambio de alineamiento no deseado en una estructura. Miren, una placa de concreto, aquí miren toda esta segregación, la dejaron así, y luego acá pusieron una placa metálica en el concreto, mal puesta, y miren, se fracturó el concreto. Quizás alguien me puede decir, ingeniera, de repente no fue un concreto que resistía el impacto pues del empernado de la placa, ¿no? De la estructura metálica. Sí, pues suele pasar, pero hay que hacerlo bien. Por eso digo, cuando pidamos el concreto, tenemos que ver la funcionalidad, para qué va a ser, por qué va a ser, ¿no? No es lo mismo vaciar el concreto. Una vez vaciaron una piscina con un concreto de 210, 21 megapascales. Y si ustedes se van al RNE, búsquenlo. Ahí cuando hice porque hice toda una reparación de una piscina en un condominio, le habían puesto concreto de 210 y el plano decía 210, pero al final el reglamento que decía hay que ponerle 280 y luego hay que impermeabilizarlo. Luego a esa piscina en un muro así como esto le faltó un pedacito, como por decir que le haya faltado este pedacito de acá. Y ese pedacito lo completaron con ladrillo rojo. Eso está mal. Y por eso los invito, el concreto es un sistema. Es un sistema como tu sistema respiratorio, circulatorio. Si tú lo tratas mal, no va a funcionar. Y es lo que podemos ver en esta foto.
La retracción plástica, ¿no? Conlleva esta fisuración. Retracción hidráulica, como exude el agua. Y las principales causas del deterioro del concreto, obviamente, parte del diseño, ya les estoy contando. Una piscina que el agua pues no estaba, pareciera que no estaba impermeabilizada, pero desde el concreto, ¿no? O sea, filtraba. Hay errores de diseño, y como les digo, ¿no? El reglamento dice, no, las piscinas a partir de 2,80. Errores de conocimiento. Miren esto. ¿Qué pueden notar? Una columna aquí y la otra acá. No sigue una homogeneidad. La forma de apuntalar. Pocos o pobres detalles de diseño, cambios abruptos en la sección, refuerzo insuficiente en las esquinas reentrantes, previsiones inadecuadas para las deflexiones. Miren cómo está, miren. Provisión inadecuada de drenajes, juntas de expansión, incompatibilidad de materiales y desconocer o no prever los efectos del flujo plástico. Incorrecto, miren, empuje al vacío, salta el recubrimiento. Miren, un recubrimiento pobre. Si yo veo eso en un plano, lo pregunto, lo consulto, porque tampoco nosotros no vamos a comenzar a ser innovadores, creativos y ponerlo. Podemos saber, sabemos para darnos cuenta, pero hay que preguntar, que siempre el estructural, el diseñador nos devuelva la solución, que la podemos saber, como digo, pero es mejor, acuérdense lo que pasó hace unos meses con el Real Plaza de allá de Trujillo. Si vemos que no dice una especificación o no encontramos el perno que dice el plano, pues preguntemos. Y si tengo, alguien me decía, ingeniera, en un posgrado que enseño gestión de riesgos, ingeniera, y si tengo que preguntar 5.000 veces, ¿tengo que hacerlo? Sí, porque al final nosotros los que construimos somos responsables de la construcción. El que diseñó es responsable del diseño. Y el último filtro, ¿no? El supervisor es responsable de supervisarme que lo haga bien, como dijo el diseñador y con mis buenas prácticas de construcción. Y los invito a esa reflexión. Me salió todo en rima. Incompatibilidad de materiales, ¿no? Los coeficientes de expansión térmica de esos materiales, ¿no? Dentro de sus características físico-químicas, mecánicas. El módulo de elasticidad, metales incompatibles también. Soporte inadecuado de elementos prefabricados de concreto. Voy a poner un elemento de concreto, ahora que usamos diferentes tipos de ladrillo, el King Block de Unicom, no por hacerle cherry, o el ladrillo blanco de la casa, donde también pongo concreto líquido, mortero líquido, pues tengo que saber cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Soporte inadecuado de elementos prefabricados, miren lo que pasó. Y no aquí, en el mundo. Sistemas prefabricados, miren cómo está esa malla. ¿Qué les parece esta columna? Y miren este voladizo, ya está deflectado. Refuerzos insuficientes. Miren este tubo en esta viguita y el acero aquí de 5/8 y 3/4. Miren. Errores. Y que los tengo mapeados y que los que están yendo a obra o los que irán a obra se van a acordar. Añadir agua al concreto. Ya les dije que no lo hagan. Mal alineamiento de formaletas. Mal vibrado. Curado deficiente. Mal colocado de refuerzo. Movimiento de obra falsa. Remover apuntalamiento en forma temprana. Cerciórense con la calidad, la resistencia al concreto.
Asentamiento del concreto no adecuado. Si pidieron un slam de 6 a 8, tiene que ser ese el slam. Asentamiento de los puntales. Hay que poner las llaves, hay que estar seguros de lo que apuntalamos. ¿A cuántos ingenieros, compañeros míos, se les ha desplomado sus encofrados en pleno vaciado, en losas? Movimiento del encofrado estando el concreto fresco o vibración del terreno. Bueno, si hay un terremoto, no. Mal colocado el refuerzo, miren. Grifemos, ingeniera, grifar es mover, pues volverlo a su sitio porque no seguía un buen alineamiento topográfico. Ese encofrado, miren, yo he usado madera, yo he usado esos pies derechos. La madera es buena y es uno de los materiales leales también a la construcción, pero hay que hacerlo bien. No podemos trabajar así. Miren esas escamas. La escamacidad del mal encofrado. Ni siquiera le han puesto seguro, no le han puesto desmoldante y han sacado con toda la madera y se ha llevado toda la lechadita del concreto, ¿no? Y la peliculita del concreto. Miren ese encofrado. Por favor, tiene que ser bien apuntalado, no así. Y les digo porque todavía existe. El otro día que viajé a Puno, el otro año, no voy a decir dónde, pues era una institución y estaban encofrando así, muchachos. Y el encofrado es parte de las buenas prácticas del concreto. No podemos trabajar así. No podemos dejar de vibrar. Y así suceden, miren, cosas, ¿no? Y bueno, esto lo he tomado de un libro, ¿no? De los errores que hay, cuál es el pronóstico y cuáles serían las actuaciones correctivas, que ya va más que todo por un tema de calidad. La segregación, el alineamiento pobre, refuerzos mal colocados, que se note. Yo tengo que respetar. Si me dicen en las vigas 4 centímetros, 4 centímetros. Si me dicen en las zapatas 7 centímetros, 7 centímetros. Si me dicen en la losa mínimo 2.5, porque es lo 2.54, la pulgada del acero, 2.54. Refuerzo mal colocado, miren. La expulsión de agua, ¿no? El asentamiento plástico del concreto, como un sangradito. ¿Cuáles son esos factores? La vibración. La relación agua-cemento por el tema del diseño, pero el vibrado en la construcción, el refuerzo, que no esté muy tupido. Y si está muy tupido, hay que usar un concreto un poquito más fluido y con menos piedra, ¿no? Menos diámetro de piedra. Las marcas, miren, del vibrado, muchas veces en concreto, bueno, esto es un concreto coloreado, el mal acabado, mantenimiento pobre en las juntas, cargas excesivas también a veces, ¿no? No medimos y llenamos todo el piso de ladrillo y miren lo que pasa. Bueno, esto es un ejemplo. Hay que saber, ¿no? Las sobrecargas que ponemos. Y esas sobrecargas también llevan a que se deflecten las losas, a que hayan problemas en las estructuras. Miren, por la carga deflexiva puede pasar eso. Puede pasar esto. Puede pasar esto. Esto. Las cargas excesivas. Miren, ante el sismo, si no respetamos los recubrimientos, no hay vuelta que darle. Esa estructura va a fallar. Va a fallar en los sismos. Fallar por una inadecuada resistencia a la cortante de los entrepisos debido a la escasez de elementos tales como columnas o muros, no haberlos puesto bien, pero también si no respetamos los recubrimientos. Miren cómo falla el concreto. Los invito a la reflexión. Son fotos de libros, fotos antiguas, ¿no? No es bueno poner fotos de obras actuales. Ya les he dicho que un proyecto hemos tenido que reforzar, porque no es ético, pero los invito a la reflexión. Los invito totalmente a la reflexión. Los sismos de México, los sismos de Chile nos han enseñado muchas cosas. El sismo, el gran sismo en Turquía,
que miles de constructores se fueron, miles muertes. Nosotros construimos para la vida. Y hay que analizar para evitar, ¿no? Yo tampoco no quiero... alguien me dijo, Paula, no malogres, tiene que haber también errores, ¿no? Inclusive sismos, pues, porque hay que seguir construyendo, pero tampoco no es el hecho. Si diseñamos, hay que diseñar bien. Si construimos, hay que construir bien. Y si evaluamos, también hay que hacerlo bien para tomar la mejor decisión del análisis que vamos a hacer para poder tomar la mejor decisión de reparación. No crean que es así nomás. No solo es construir. Si voy a reparar, también tengo que reparar bien. Recolectar información es importante, ¿no? Visitar el lugar, fotos, videos, evaluar. El ACI 201.1 proporciona imágenes de defectos en el concreto, por si acaso. Las evaluaciones no destructivas están regidas en el ACI 364.1, ¿no? Localización de laminaciones en el concreto, ¿no? Los sonidos que hace el concreto con un martillito, vamos pintando, arrastre de cadenas en algunos casos, son algunas pruebas que se hacen, ¿no? Los métodos de ultrasonido, que acá todavía no está normado. Generalmente cuando hay un problema se usa pues la diamantina, ¿no? Y se lleva la muestra a examinar. Pero en el mundo, en el mismo Estados Unidos, está ya normado el ultrasonido. El monitoreo de grietas es muy importante. La medida de los cloruros, la extracción de la diamantina, ¿no? Para revisar y bueno, dar una orientación. La lectura de grietas. Y un avance, bueno, fuera de la economía circular, volver a reutilizar, ¿no? Los concretos, sean de demoliciones, por reparaciones o, o los saldos de concretos que a veces nos quedan, ¿no? No voy a irme a eso, ¿no? Pero se va a llegar a, y se está llegando a usar materiales, pues, de origen biológico, ¿no? Y eso lo he dejado un poquito ahí, pero las buenas prácticas están en la vibración, y esto lo he sacado de la norma. De acuerdo al slam, los segundos que debo de vibrar. Si tengo un slam de 4 a 6, 10 a 14 segundos. Y una buena posición, como lo ven a mi amigo ahí, al señor obrero. Buenas prácticas, el vibrado de placas, los martillos de goma. Punto, punto, punto. Buenas prácticas, el consolidado de las losas a través de la vibración. No puedo tener la manguera aquí como ven esta X, sino como se está vaciando acá. Hay que realizar buenas prácticas, hay que usar el método de Denning, actuar, planificar, verificar y hacer. En una obra yo le tomé muestras. A mí me gustan mucho los datos, porque con los datos yo tomo decisiones. 1228 placas. Miren la cantidad de observaciones. Plomadas, alineamientos, cangrejeras, segregación. Miren, la segregación number one. Malísimo, eso quiere decir que no están vibrando. Ahí tuve que pedirle a la concretera que me envíe a la persona que les dé capacitación. Un edificio recontra alto. Es muy importante también la estadística. No crean que en la universidad nos enseñan estadística por las puras. No, yo en mi vida profesional lo he aprendido. No lo hacía al inicio, no lo hacía cuando era joven. Ahora que ya estoy en una categoría senior, sí pido data, sí me interesa la data. ¿Por qué? Porque con eso yo puedo tomar buenas decisiones. El concreto es un sistema. El concreto construye vida o construye para que haya vida. Esa es la palabra. Y por ende, nosotros tenemos que buscar el mejor camino, las mejores prácticas. Por ejemplo, ahora, ¿no? Si quiero evitar que se segregue, uso de concretos autocompactantes. En muchas viviendas, de mi vivienda, en los grandes edificios que hace Vesco, que hace DH Mon, que hacen múltiples empresas, se utiliza este concreto.
Y obviamente ahí no se saca SLAM, ¿no? Ahí se hace otra prueba, ¿no? Levantan el cono y la extensión. Ahí están viendo una placa vacía. El concreto autocompactante es un excelente concreto, ¿no? De alto desempeño. Lo que vamos a evitar es la segregación, las cangrejeras y los costos de no tener calidad. Todo es concreto. Ahorita se están haciendo almacenes en UNACEN, se están haciendo grandes centros comerciales, los colegios emblemáticos, los COAR, los hospitales. Por ende, tenemos que trabajar bien, muchachos. Y no se olviden, el concreto siempre va a convivir con nosotros, los ingenieros civiles. Y por ende, tenemos que tener calidad y buenas prácticas. ¿Ok? Avances, dicen que hay un concreto lunar. Hoy día hay una persona que se ha ido al espacio, ¿no? Una muchacha de 24 años, que la han preparado 10 años. Vamos a ver, va a habitar ahí, vamos a ver cómo nos irá, ¿no? El mundo no es un ángulo recto. Zaha Hadid, una arquitecta. Mi prioridad es concentrarme en aquello que mejore la calidad de vida de las personas, que las haga estar más sanas y ser más felices. Norman Foster. La esencia del éxito es aprender a utilizar el material de la forma correcta. Paula Rojas. La construcción no es un juego, es una prueba de una buena comprensión de materiales, herramientas y algo que se me viene ahorita a la mente, y de sentido común, nuestro criterio ingenieril. Muchas gracias, chicos, y esa es mi exposición. No quise ser muy teórica y mencionar las normas, pero quise más que todo inspirarlos a que trabajemos bien. De verdad que sí. Para mí, este año he tenido muchas lecciones, mucho aprendizaje y de verdad voy a enfocarme, y es lo que me propuse, ¿no? Me voy a enfocar en lo que queda y en lo que viene, a sensibilizar en el control y seguimiento. Uno de ellos en el concreto, en los indicadores, en la constructabilidad, en el Lean Construction también, pero en los materiales y en la buena calidad, porque hay que hacer obras con calidad. Esa sería mi exposición que comparto con ustedes. Gracias. Muchas gracias, ingeniera, por la hermosa ponencia del día de hoy. Bueno, chicos, quisiera saber si alguno tiene alguna consulta que hacerle a la ingeniera. ¿Alguna preguntita, chicos? Si tienen, pueden levantar la mano, prender su micrófono. ¿Alguna consulta? A ver, Creo que he sido muy clara. sí. Chicos, ¿alguno tiene alguna consulta? ¿O todo claro con la ingeniera? Si no, igual podemos darle de nuevo unas reacciones de agradecimiento por tan grandiosa webinar del día de hoy, chicos. Gracias, 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 gracias. Aplausos virtuales. Gracias. Ahí tenemos una pregunta de Aldana. ¿Puedes Aldana, prender tu te micrófono? escucho. Tenía una pregunta. Guanilo, Luna, puedes prender tu micrófono si tienes alguna duda. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches a todos. Yo tengo una duda. ¿Qué se Dime, debe Juan. tomar en cuenta para tener una buena relación agua-cemento? ¿Qué se debe de tener en cuenta para una buena relación agua-cemento? Bueno, en el diseño de mezcla ya tenemos parámetros para las relaciones agua-cemento, ¿no? Que oscilan a 0,45, 0,50, o sea, ya hay una normatividad. Eso lo que va a redituar es que se prepare esa pasta de cemento que sea fluida y que pueda al mezclarse con los agregados, lograr ser el ligante, ¿no? Esa es la proporción, inclusive ya está estudiada y en el reglamento lo indica. Claro, entiendo, pero ¿se utiliza alguna maquinaria para determinar esa cantidad o cómo es? Alguna maquinaria para... En la dosificación, la cantidad de agua, cuando tú calculas, diseñas,
te sale la cantidad de agua según la proporción, ¿no? Si quieres un concreto 210, te trabajas con la proporción, calculas, ¿no? La cantidad de cemento, la cantidad de agregado y te sale también la cantidad del agua. Con el Ah, ya, método entonces es por cálculo. es por cálculo, el diseño de mezcla, ¿no? Todo es proporción, según el F'C que vas a calcular. Ahí cambia la cantidad de cemento, la cantidad de agregado, la cantidad de arena y la cantidad del agua. Yo no puedo poner, como yo cocino, ¿ya? Yo no soy chef y para ponerle agüita o sal, yo voy echándole poquito a poquito, ¿no? Pero no, cuando diseñamos un producto como el concreto, hay un diseño de mezcla y tú tienes que respetar la proporción según el F'C que vas a obtener. Está bien, ingeniera, muchas gracias. Ya la comprendí. A ti, Luis. Si alguno tiene alguna otra consulta, chicos, pueden levantar también su mano o prender el micrófono o podemos ya ver que han comprendido todo lo que la ingeniera. Ah, hay otra pregunta. Sí, lo puedes prender tu micrófono. Bueno, sí, buenas noches, ingeniera. Una consulta. Hace poco hice una visita a la obra de la U de Lima, en COSAPI, y me dijeron que usaron, en vez de probetas, usaron lo que son sensores para el fraguado. ¿Qué tan factible es usar sensores en vez de probetas? ¿Sensores para el fraguado? Sí, ahora existen, justo hoy día estuve viendo varios equipos de calidad. Hoy en día hay un montón de equipos de calidad, así como para la topografía comenzamos pues en los cambios con la estación total, los niveles láser, existen sensores donde tú ves el fraguado, ¿no? Que tiene que ver ese sensor entre la temperatura del concreto hasta su fraguado, hasta llegar a su etapa final de fraguado, ¿no? Desde el nivel inicial esto, o sea, sí es factible usar el sensor, pero por el momento es carísimo. En el caso de la Universidad de Lima, han aplicado mucha innovación, muchos equipos y de verdad que no hay restricción, sí es factible. Gracias, ingeniera. Gracias a ti. Junior Basilio también tiene su pregunta. Puedes prender tu micrófono. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches con todos. Ingeniera, escuché que mencionó algún tipo de agregado biológico. Tal vez me gustaría saber básicamente para mejorar qué se está empleando este tipo de agregados o qué es lo que se busca tal vez con esa adición. Más que agregado biológico, ¿qué se está estudiando? Y creo que eso lo vienen estudiando desde hace varios años atrás. Yo me enteré de esto en el 2018, más o menos, que el concreto que se usa para reparación tenga una especie de bacterias que se estaba estudiando con el tema de la cal y que suceda una fisura, se use ese concreto y se regenere a un raspón, a una grieta, y sea una especie de concreto, pues, biológico, ¿no? Así como nuestras células, ¿no? Tú te haces una herida en la mano y obviamente cicatriza y con los años, pues, existe la marca, pero poco a poco se va regenerando la piel. Eso es lo que se está buscando, ¿no? Con el bagaje de materiales, en este caso el cemento, en este caso la arena, el agregado grueso, se está estudiando, ¿no? Comenzaron con la cal, ¿no? O sea, con el componente del cemento. A eso me refiero, Junior. Ok, muchas gracias, ingeniera. Gracias a ti. Gracias, chicos, por hacer esas consultas. ¿Alguno tiene alguna otra consulta o podemos seguir con los anuncios finales? Unas últimas. Otra pregunta del Dana. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Perdón, es que no podía encender el micrófono. Yo soy de Argentina y acá me ha tocado estar, bueno, en muchas obras de concreto. Soy geóloga, pero me dedico a la geotecnia. Eh,
me ha pasado mucho en el control de calidad de que tenemos muy elevadas temperaturas por ahí al momento de hormigonar, por los calores que hace acá. Entonces, hubo un problema con una empresa que decidió agregarle hielo a- al concreto en los mixer, porque bueno, nosotros controlábamos por mixer porque así los mandaba la empresa contratista. Resulta que hemos tenido un montón de inconvenientes porque yo obviamente rechacé los camiones porque no me parecía lo que estaban haciendo, porque agregar hielo es agregar agua. Incluso ellos estaban utilizando superfluidificante, o sea que estaban haciendo un total desastre en la dosificación. Entonces, por ahí a veces es como un inconveniente controlar por ahí a las contratistas cuando no vienen ya con la dosificación en mano, porque a mí me pasó de que yo le pedía a la contratista la dosificación y no sabían decirme cuánto de aditivo le habían agregado y encima le habían agregado bolsas de hielo. No sé si a ustedes les ha pasado una experiencia así similar, pero bueno, a mí sí. Y bueno, me ha costado rechazar más de un camión por ese motivo. Sí, bueno, te diré que acá en el Perú tenemos bajas temperaturas al frío y altas temperaturas, sí, bastante calor. Y cuando hay bastante calor, ahí a los concretos se los trabaja pues con los desacelerantes de fragua, o sea, se prepara un concreto para esa temperatura en la cual se va a trabajar, llámese la selva y otros lugares que tenemos, superamos temperaturas de 30, 36 grados, hasta 40 grados, ¿no? Claro. Eso es lo que se estila hacer acá con las concreteras y también cuando uno hace un diseño y está en un lugar recóndito donde no llega ninguna concretera y tienes que usar tu Carmix o tu mezcladora. Este, a mí me ha tocado rechazar concretos, pero sobre todo cuando regulan mal. Regular es que está, puedes aceptarlo, no está normado, pero si lo haces mal, el concreto ya pierde su calidad. Por eso es que yo no lo recomiendo y toda mi vida he rechazado que regulen el concreto. He preferido votarlo, ¿no? Lo que has hecho no me parece mal, pero ni en ninguna norma te dice échale agua al concreto que ya está diseñado, salvo haya un plan B, un rediseño, ¿no? Que en el momento de vaciar, pues no vas a esperar, el concreto no espera, mejor pide otro mixer y bota ese, ¿no? Pero buen ejemplo el que has dado, Aldana, ¿no? Suele pasar eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, ya creo que ya todos los chicos aclararon las dudas que tenían. Bueno, antes de finalizar, ingeniera, agradecerle nuevamente por la ponencia del día de hoy. Fue muy interesante y veo que los chicos han tenido bastantes aclaraciones respecto a las consultas. Así que, bueno, para finalizar, queríamos invitarlos a todos ustedes. A ver, un segundo, compro la pantalla. Ahí. Chicos, queríamos invitarlos como así UPC, que estamos haciendo ahorita una campaña para recaudar alimentos para animalitos de un albergue. Este albergue es el Corazón Animalista de Manchay. Así que si alguno está dispuesto a colaborar, ya sea con croquetas para perros, verduras, arroz o arrocillo, otros ingredientes para sopas, rabadilla de pollo, medicinas, se pueden acercar a las redes de ACUPC para escribirles o también a las donaciones que hay por medio del YAPE que está ahí para Paola Milén. Así que chicos, si están interesados también en asistir a la visita, pueden contactarnos. Es para acá en Lima, Perú. Les agradecería bastante si tienen apoyo o puedan compartirlo con sus conocidos para que puedan llegar ese apoyo, ¿no? Como segundo anuncio, también queríamos invitarlos a todos ustedes al segundo seminario presencial que vamos a tener nosotros desde UPC, aquí en la sede de Monterrico, de la UPC en Lima. Este es un seminario presencial que es el concreto como pilar de la ingeniería moderna. Vamos a tener tres ponentes geniales, que son el ingeniero Julio Higashi, que es el presidente de ASI Perú, el congresista de la República de Perú, Carlos Ceballos, y el ingeniero Eduardo Saldaña, que es el Country Manager de Penetron Perú. Será el próximo sábado 22 de noviembre a las 4:30, chicos, así que
esperemos que todos puedan asistir o se animen a venir. También queríamos invitarla personalmente a usted, ingeniera Paula, para que pueda asistir. Nos gustaría poder verla ahí. Muchas Gracias. gracias. Aldana, Gracias, creo que chicos. tienes otra preguntita. No, se quedó su manito ahí. Ok, entonces, bueno, muchas gracias nuevamente, ingeniera Paula, por el webinar del día de hoy. Gracias, chicos, a todos. Espero que hayan disfrutado. La grabación será compartida en el transcurso de hoy o mañana. Muchas gracias a todos por asistir. Así que antes de terminar, quisiéramos tomar una fotito grupal. Por favor, ¿podrían prender sus cámaras? A ver, chicos, ¿pueden prender sus cámaras para una foto grupal con la ingeniera? Como estén, chicos, como estén. Ahí veo algunos que están prendiendo sus cámaras, gracias. Ya está. A ver, Paola, Piero. Anímense, chicos. Es para un recordito. Lo vamos a pasar ahorita todos al grupo del webinar para que puedan tener la foto. Ya. A ver, voy a tomar varias fotos porque son 3 pestañas, así que yo voy a contar 3, 2, 1 y así que quédense sonriendo, por favor. Su mejor 3, 2, 1. Sonrían. Siguiente. Sigan sonriendo, por favor. 3, 2, 1. Y una última más. 3, 2, 1. Listo, ya salimos todos, chicos. Gracias por prender sus cámaras y por asistir. Ahora sí podemos finalizar el webinar del día de hoy. Gracias, Grecia, gracias a la CI y nos vemos. Muchas gracias, ingeniera. Ahí la esperamos el 22. Nos vemos, ahí nos vemos.